Egipto es famoso por sus monumentos antiguos y su sistema fluvial. Egipto ha existido como sociedad de una forma u otra durante miles de años, desde los inicios de la civilización. Alguna vez fue una de las regiones más sofisticadas, si no es que la más sofisticada, del mundo antiguo, pero hoy, desafortunadamente, la historia es un poco diferente. El país todavía alberga una economía importante, pero como también es hogar de la 13ª población más grande del mundo, esa productividad se distribuye de manera muy limitada, lo que lo convierte en una de las naciones más pobres del Mediterráneo. Pero, en palabras de todo agente inmobiliario sospechoso, tiene potencial. Un potencial enorme. Es fácil pasarlo por alto, pero Egipto tiene todo para estar entre las 10 superpotencias mundiales. Ahora, obviamente, entre ese escenario optimista y la realidad actual, hay muchos desafíos, tanto internos como externos. Aunque el país ha estado experimentando recientemente niveles realmente alentadores de crecimiento industrial, lamentablemente hay algunos acontecimientos recientes que hacen parecer que no necesariamente va en la dirección correcta. Está lidiando con fuertes tensiones con sus vecinos, que amenazan con cortarles su antigua vía vital, y con tensiones internas igualmente graves, que han llegado hasta el punto de motivar al gobierno a trasladar toda su capital a un lugar un poco más alejado de las multitudes enfurecidas. No importa cuánto potencial tenga una economía, nunca va a poder aprovecharlo bajo estas circunstancias. Pero esta historia es más que otra economía prometedora arruinada por corrupción e inestabilidad. Egipto puede influir y arrastrar a regiones económicas enteras, sin importar su rumbo. Para entenderlo, debemos responder algunas preguntas clave. ¿Por qué Egipto debería ser una de las economías más fuertes del mundo? ¿Por qué no lo es? Y finalmente, ¿cómo podría su éxito o fracaso impactar a todo un hemisferio global? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a Egipto en la tabla de clasificación de economía explicada. Desde el reinado de los faraones hasta los nubios, pasando por los asirios y la participación británica en los últimos siglos, hay mucho de qué hablar sobre la historia de Egipto, tanto en lo cultural como en lo económico. Pero incluso la nación moderna, tal como existe hoy, declaró su independencia hace ya más de un siglo, y aún en ese tiempo ha cambiado mucho. Sin importar la época, no podemos hablar de la economía egipcia sin mencionar el Nilo, fuente de agua de 6.650 kilómetros entre el lago Victoria y el mar Mediterráneo. Un elemento clave de la economía actual del país es su gran potencial laboral. La población de Egipto ha crecido mucho, y muchos de sus habitantes recién están entrando al mercado laboral. El 94% de sus 104 millones de habitantes vive a lo largo del Nilo, principalmente en la cuenca. Esta es la única razón por la que tanta gente puede vivir en Egipto, ya que la mayor parte del país es tan árida como los países del Golfo Pérsico, mencionados en un video reciente. Más que brindar sustento vital a una población enorme y en crecimiento, las vías navegables interiores son una de las formas de transporte más baratas y eficientes para el comercio y los negocios. A diferencia del océano abierto, casi cualquier cosa que flote puede navegar y transportar materiales y personas por sus costas. Los grandes imperios, tanto antiguos como modernos, se han beneficiado del Nilo, incluso antes de los cambios recientes de los que hablaremos más adelante. Y Egipto ni siquiera necesita invertir nada para hacer que esta pieza vital de infraestructura de transporte funcione. Desde la industrialización, el transporte ferroviario de carga puede ser competitivo en cuanto al costo por kilómetro con las vías navegables interiores, pero el tamaño de las mercancías transportadas es más limitado. Se requieren líneas ferroviarias e infraestructura de apoyo, lo que implica una gran inversión inicial, a diferencia del transporte en barcazas. Egipto realmente no tiene que afrontar ese gran gasto, y cuando se combina con su nueva economía, orientada al mercado, esto hace que el país sea atractivo para los inversionistas que buscan bajos costos laborales y de transporte y menos problemas logísticos. Teóricamente, los beneficios constantes obtenidos de este río son una de las principales razones por las que Egipto se ha convertido en una potencia manufacturera sorprendentemente competitiva. Pero no es la única razón. Mientras que el Nilo es de vital importancia para la industria del país y las comodidades cotidianas, otra vía fluvial, el Canal de Suez, es igualmente importante para las industrias globales. La mayoría de las estimaciones sitúan el porcentaje global del comercio que pasa por el Canal de Suez en alrededor del 12 al 13%, manejando entre el 25 y el 35% del tráfico mundial de contenedores cada año. El Canal de Egipto es tan clave en el comercio global que cualquier bloqueo causa pérdidas de miles de millones de dólares. En tiempos de conflicto, las empresas pueden quedar paralizadas en cuestión de semanas si el Canal de Suez está inactivo. Y esto, quizá incluso más que el legendario Nilo, es lo que principalmente ha convertido a Egipto en un pilar económico global en el siglo XXI. De hecho, un escenario real donde se produjo este bloqueo global ocurrió hace apenas unos años, aunque, para ser honesto, parece que fue hace solo un par de meses. En 2021, el Ever Given, un enorme barco que transportaba 20.124 contenedores,
tuvo problemas para mantenerse derecho en el canal durante una tormenta de arena. Chocó contra el costado del canal rumbo a su destino, y cuando unos remolcadores egipcios no lograron sacar el barco de la arena y el lodo, trajeron excavadoras a la escena para empezar a despejar un mejor camino. La situación fue una preocupación internacional tan grande que prácticamente todos los medios de comunicación cubrían el proceso de excavación. Con todo, desde empresas de rescate holandesas y japonesas hasta el presidente de Estados Unidos ofreciendo su apoyo para resolver el problema lo antes posible. Ahora, es cierto que el canal de Suez tiene 2 carriles separados para evitar este tipo de problemas, además de permitir un viaje más fluido, ya que el canal recibe barcos provenientes de ambas direcciones. Pero el Ever Given quedó atascado en un lugar que bloqueó el flujo del tráfico para todos. Ya no era solo un contratiempo, era un desastre. Alrededor de 370 barcos tuvieron que echar el ancla o quedarse flotando sin moverse, deteniendo la transferencia de mercancías por un valor aproximado de 9.6 mil millones de dólares estadounidenses cada día. Durante la pandemia de COVID, la mayoría de los países no podía permitirse esto, pues el comercio ya estaba desacelerado y desordenado por los confinamientos. Y mientras algunos optaron por hacer el viaje alrededor del cabo, otros se quedaron, apostando a que el canal se despejaría a tiempo para seguir siendo puntuales. Al final, tomó 150 horas arreglar la catástrofe, logrando desencallarlo gracias a 14 remolcadores que usaron las mareas altas de primavera. Por cada barco que pasa por el canal de Suez, Egipto gana un promedio de $300,000 en tarifas. Incluso sin ventajas geopolíticas, es una importante fuente de ingresos para el país. Pero realmente sufren si no funciona bien, y el costo para los países que lo usan es alto. Siempre hay interés internacional por mantenerlo funcionando. En tiempos buenos, Egipto puede usar el canal de Suez para aprovechar su fuerza laboral, que sigue siendo relativamente de bajo costo, y producir artículos de manera increíblemente competitiva, porque puede obtener componentes baratos de Asia, usar su mano de obra barata y su proceso de manufactura en desarrollo para ensamblarlos, y luego aprovechar su sistema de envío económico para llevarlos directamente a Europa. Si funcionara a su máximo potencial, sería difícil competir. Alcanzar ese potencial es otra historia. Egipto en realidad tiene una economía bastante diversa en comparación con sus vecinos africanos, lo que la convierte en la segunda después de Sudáfrica en términos de diversidad del Producto Interno Bruto. Los hallazgos recientes derivados de los cambios mencionados en el año 2000 mostraron una distribución prometedora en sus industrias, y también tienen una posición laboral envidiable, con el 60% de su población menor de 30 años, quienes pueden tomar las riendas y expandir aún más su economía, muy distinto de las actuales potencias manufactureras que enfrentan el problema de poblaciones envejecidas. Desde 1970, Egipto ha expandido mucho su manufactura. Ese crecimiento se ha mantenido incluso tras problemas internos y recuperando pérdidas de la revolución de 2011 y las protestas de 2016. Hablaremos de eso después. Además de la manufactura, el país es el 5º productor de petróleo crudo y 3º en gas natural en África, con la mayor capacidad de refinación del continente. La exportación de combustibles fósiles representa el 15% de su Producto Interno Bruto, suficiente para ser un impulso significativo de ingresos extranjeros, pero no lo suficiente como para volverse totalmente dependiente de los recursos. Con todo esto, su posición estratégica, su fuerza laboral de bajo costo en crecimiento, el transporte fácil y económico, la infraestructura que le brinda la naturaleza y más energía de la que puede usar, hay razones para ser optimistas de que esta ola actual de crecimiento seguirá aumentando los ingresos de los ciudadanos de manera tangible. Las carreteras deterioradas ahora reciben atención con un plan de $895 millones para reducir la congestión. Se construyen más de 40 puentes y amplían el canal de Suez. Aun con estas promesas, existen serios desafíos que deben enfrentarse para que el país sea una economía de ingresos medios. Como de costumbre, lo que es bueno para el país no siempre es necesariamente lo que es bueno para sus gobernantes. El país tiene un entusiasmo de larga data por construir monumentos en la arena, proyectos que paralizan su economía, impulsados y alentados por quienes están en el poder para inmortalizarse a sí mismos. Y esto de ninguna manera es una práctica relegada a la historia. Hoy, el país construye una nueva capital a 30 kilómetros de El Cairo, con un enorme gasto público, para alejarse de las posibles multitudes enfurecidas que podrían querer derrocar al gobierno. Se estima que esta construcción costará unos $58 mil millones al país, con un enorme parque central, un distrito de negocios de vanguardia, el obelisco más grande del mundo y un gigantesco terreno para el Octágono. Está pensado para albergar el Ministerio de Defensa de Egipto, que debería ser un 60% mejor que el Pentágono de Estados Unidos. Varios analistas afirman que esto es solo un escondite administrativo, pues pocos egipcios pueden permitirse vivir aquí o mudarse. Ese es básicamente el plan, porque el gobierno sabe lo vulnerable que es al compartir su capital con quienes debe rendir cuentas. Otro tema es la enorme deuda en la economía de Egipto, el gran elefante en la habitación. En 2023,
La deuda de Egipto fue del 95% del Producto Interno Bruto, menor que la de varias grandes economías como Estados Unidos. Pero sigue siendo mucho para un país relativamente pobre, que no está pidiendo prestado en su propia moneda y que paga una tasa de interés mucho más alta por esos préstamos. Para empeorar las cosas, este año el Banco Central de Egipto aumentó las tasas de interés en 600 puntos básicos. El gasto en infraestructura está disminuyendo a medida que se vuelve más difícil pedir prestado, y la libra egipcia ha sido clasificada entre las monedas de peor desempeño en todo el mundo. No hay señales de mejora a corto plazo. La turbulencia ha incrementado tensiones y generado mayor inestabilidad e incertidumbre sobre la gobernanza del país. Esto dificulta que pidan más préstamos o atraigan asociaciones extranjeras. Egipto tiene gran potencial. Un fabricante de autos europeo podría instalar plantas muy competitivas ahí, pero la inversión en capacitación e infraestructura sería considerable, y todo podría quedar en riesgo con otro cambio de gobierno. La nueva capital busca frenar la amenaza, estando cerca de El Cairo para supervisarla, y lo bastante lejos para que la élite y los gobernantes tengan seguridad ante manifestantes en un entorno lujoso. También está el problema de la presa del renacimiento etíope y la razón de su conflicto. Las tierras altas de Etiopía suministran más del 85% del agua del Nilo, una arteria vital que mantiene a Egipto no solo funcional a nivel industrial, sino también con vida. Etiopía argumenta que la construcción de la presa no impactará de manera dramática el flujo de agua hacia la cuenca. Pero Egipto es escéptico. Sus esfuerzos históricos, que se remontan al periodo colonial, para mantener proyectos de construcción como este fuera de la vía fluvial, hacen que esto sea un asunto serio a los ojos del gobierno egipcio. Además de los problemas exteriores, Etiopía busca impulsar su economía con un proyecto de infraestructura apoyado por el público, un esfuerzo conjunto con China, que implementó un plan antes de lo previsto. Siendo justos, esto podría reducir el flujo de agua que ya ha estado disminuyendo en las últimas décadas y poner una enorme presión sobre la población que depende de esta fuente vital para la alimentación, el agua, el riego, la industria y el transporte. Aunque muchos países río arriba no perciben el problema, las tensiones crecen y Egipto ha amenazado con volar la presa si empeora la situación. Esto obviamente ha provocado una reacción internacional, con países como Estados Unidos sugiriendo que podrían retener la ayuda a Etiopía y China posicionándose en el lado opuesto, dado que están profundamente involucrados en el proyecto de la Franja y la Ruta. En referencia a la expansión del Canal de Suez, la estrategia mediática del país ha sido hacer que parezca una mejora, pero está lejos de ser así. En realidad, el Canal de Suez también está siendo afectado por los conflictos en Yemen, que están atacando a los barcos que hacen el recorrido. Esto limita un centro clave de ingresos para Egipto, y junto con la nueva ciudad capital, crea un panorama sombrío. Están planeando postularse para los Juegos Olímpicos de 2036 y 2040. Hablando en serio, nadie puede predecir el futuro, ni los economistas. Egipto tiene muchas oportunidades que se perderán sin un reinicio serio del sistema, lo que afecta a todos. El Canal de Suez es una vía vital para el mundo, que como vimos antes con el Ever Given atascado durante una semana, o los ataques en Yemen, tiene el potencial de afectar enormemente la economía global. Si el país toma acciones militares por amenazas internas o externas, el canal podría verse más comprometido, dificultando el tráfico global, que ya considera la ruta más larga y costosa por África. Internamente, esto hará que las ventajas estratégicas del país en la economía global sean casi irrelevantes, y el fuerte crecimiento que el país ha estado experimentando será muy difícil de mantener. Por supuesto, esperamos, por el bien de todos, estar equivocados. Ahora pondremos a Egipto en la tabla de economía explicada, algo que será particularmente importante para esta economía, para dar un poco de contexto nominal a las fortalezas y debilidades muy evidentes del país, comenzando, como siempre, por el tamaño. Egipto tiene un Producto Interno Bruto de 347.000 millones de dólares estadounidenses, lo que lo hace similar en tamaño a Pakistán, Rumania y solo un poco detrás de Sudáfrica, como la economía más grande de África. Es la 42ª economía mundial actualmente y obtiene 6 de 10. Eso se reparte entre la 13ª población más grande del mundo, por lo que, aunque su producción es decente, sigue siendo un país de bajos ingresos. Su Producto Interno Bruto per cápita es de $3.225, situándolo por debajo de Líbano y Sri Lanka, y apenas por delante de India, aunque su economía es más industrializada. Aún así, con menos de un tercio del promedio mundial, obtiene un 2 de 10. La estabilidad y la confianza son el punto débil de Egipto. En décadas recientes ha vivido revoluciones y protestas violentas y su gobierno ha usado medidas extremas para mantener el poder. Eso ha perjudicado la inversión extranjera y el interés en establecer operaciones o relaciones comerciales con el país. Le doy un 2 de 10, pero solo porque una calificación más baja representaría a un país actualmente envuelto en un conflicto total, disturbios sociales masivos o una verdadera guerra civil. El crecimiento, como mencionamos, ha sido muy fuerte. El país quiere salir adelante, y si se le dejara a su suerte,
probablemente encontraría de manera natural un nivel de base manufacturera de ingresos medios bajos. Aunque no suene como una ambición muy alta, seguiría siendo una mejora respecto a su situación actual. Creció cerca del 60% en 10 años, pero esto incluye la recuperación tras la fuerte caída de las protestas de 2016. Así que, si las cosas pueden mantenerse estables, fácilmente podría convertirse en una de las principales economías de más rápido crecimiento en el mundo. Por ahora, sin embargo, obtiene un 7 de 10. Actualmente, la industria no es muy grande ni muy avanzada, y gran parte de la población sigue dedicada a la agricultura. Pero su crecimiento en manufactura, servicios básicos, comercio, alojamiento y, por supuesto, algo de ayuda saludable de los recursos naturales, significa que obtiene un 6 de 10. En total, eso le da a Egipto una puntuación promedio de 4.6 de 10, lo que lo coloca aquí abajo en la tabla de posiciones.